Hola a todos. Pues vamos a continuar con nuestro curso y esta vez vamos a estar hablando. Quiero revisar el código de la simulación que vimos las últimas clases, que está en Python. Em, y quiero empezar a ver modelos en autómatas celulares. Em, Los modelos en autómatas celulares son modelos ya plenamente computacionales. Digo, hay algunas consideraciones este, en cuanto a nomenclaturas que tenemos que hacer, pero ya no estamos recurriendo a aproximaciones de este como las ecuaciones diferenciales, ¿no? Son otro tipo de aproximación que también utiliza la hipótesis de campo medio, pero este digamos tienen la propiedad de ser discretos en tiempo y discretos en espacio. Eh, Cuando la próxima clase que veamos agentes autónomos, pues vamos a abandonar un poco la hipótesis de campo medio. Ok, entonces vamos a empezar. Quiero empezar con la la simulación que vimos la última vez de un modelo SIS que, que corre sobre una red, ¿no? Eh, Respecto a eso, nada más quiero recordar este, una cosa. El, entonces, primero, esta idea pues es parte de los programas que se llaman PCX de Hiroki Sayama, ¿no? Sayama tiene ese código en GitHub, es gratuito, etcétera, ¿no? Tiene un libro bastante interesante sobre eh, análisis de sistemas complejos. Vienen notas sobre ecuaciones diferenciales, ecuaciones en diferencias, agentes autónomos. Está bastante completo, ¿no? Y los ejemplos que trae este, vienen todos en el código, ¿no? Los ejemplos que trae el libro vienen todos en el código. Eh, y viene una parte bastante buena sobre redes. Eh, la parte importante del código de Sayama es una cosa que se llama el PIX Simulator. Ese es el programa que pega absolutamente todo. Eh, Digo, todo para Sayama una simulación de un sistema complejo tiene tres elementos, que es un inicializador, ¿no? Que es hacerle el setup de las condiciones iniciales. Tiene un observador, que es un reportador que manda a la ventanita gráfica pues lo que se quiere observar, ¿no? Que puede ser cambios de colores, puede ser gráficas de alguna de las variables, etcétera, ¿no? Depende del programa. Un observador y un actualizador de la dinámica.
El actualizador de la dinámica básicamente es pues lo que contiene toda la pues lo que estamos simulando, ¿no? Parte de en el paso cero es el inicializador, y a partir del paso cero se va iterando algún tipo de sistema dinámico, que en el caso que vamos, en los dos casos que vamos a ver, pues uno va a ser una dinámica en una red y el otro va a ser una dinámica en un sistema de autómatas celulares. Entonces, las dos partes, la parte importante para visualizar el programa, pues es el PixSimulator, que básicamente lo que nos da es la interfase para estar observando la simulación, los resultados de la simulación, y de esto lo que más nos va a interesar pues es el actualizador de la dinámica. El observador y el inicializador pues básicamente nada más declarar condiciones iniciales, y el observador siempre es básicamente la misma cosa, al menos en los ejemplos que vamos a ver. Hay otros donde muestran otras formas del observador, ¿no? Ahora vamos al código. Entonces ahí estamos en el código. Entonces el que me interesa que veamos es este se llama NetSys Large Graph Adaptative. El que habíamos visto originalmente viene montado sobre un ejemplo de red que viene en varios libros de texto, que es el ejemplo del club de karate, ¿no? Y la idea digo, nomás la voy a dejar un poco platicada. La idea del problema del club de karate es pensar en un dojo donde tienes dos maestros, y en algún momento se pelean y el maestro más joven se lleva a sus allegados y el viejo se queda con los que quedan con él, ¿no? Y el problema consiste en saber quién se va con quién, ¿no? Es un problema de ver cuáles son las componentes grandes de la red, ¿no? ¿Quién llegó con quién tiene relación con quién, y para eso sirve esa red, ¿no? Es una red de preferencias que se puede formar, que tiene un mecanismo parecido al preferential attachment de una red de Barabasi. Entonces, pero es una red pequeña, ¿no? Ahora, en este código tenemos 500 nodos. En el otro son poquitos nodos, son como 20. En este caso tenemos 500 nodos. Podemos tratar de hacerlo más grande, solamente que la visualización no va a ser tan fácil. Podemos intentar con más. Tenemos la probabilidad de formar una arista nueva es de 0.01. La tasa inicial de infectados es 0.01. La probabilidad de infectarse es 0.2, de recuperarse 0.5, y la probabilidad de quitar los nodos las aristas es 0.1. Hay 0 susceptibles y un infectado. Un solo infectado entre 500 personas. Y
lo que se hace aquí es en la inicialización, pues se toman como variables globales el tiempo, la red, las posiciones y este network, que es donde se va a ir guardando los siguientes pasos de la simulación. Network es el tiempo 0 es 0. Network es una red de Erdős-Röntgen, es decir, es una aleatoria, ¿no? Con probabilidad de formar aristas nuevas, pues la que ya declaramos, y un tamaño inicial de 500. Y lo que se hace es pintar los, o bueno, declararle la variable de estado, que es esta, ¿no? State. Entonces para cada nodo se le da a tantos infectados como la tasa que teníamos, y ahí está, ¿no? Se declaran unos infectados, unos susceptibles, y siguiente red es una copia de esta red, ¿no? Y lo que se hace es dibujar la red con las posiciones y los colores que tocaron, ¿no? Se puede cambiar el mapa de color acá. Por ejemplo, podemos usar Viridis y podemos aumentar el número de nodos o disminuirlos. Podemos cambiar la cantidad de las probabilidades de infección y demás. Y esta es la cosa que nos interesa, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el modelito? Entonces, ahí está. Lo que se hace es, primero el tiempo se le aumenta 1, ¿no? Va cambiando el tiempo hacia adelante, y se van recorriendo los nodos, ¿no? Si el nodo es un nodo susceptible y sigue siendo susceptible en el no, si es susceptible, sigue siendo susceptible en el siguiente en el siguiente iterado, y sus vecinos, si están infectados, si los vecinos están infectados, entonces con cierta probabilidad, que es esta infection probe, pueden infectar al nodo central, ¿no? Y es el corte que se va haciendo de forma adaptativa de los, o sea, se van extrayendo los enlaces, ¿no? Las aristas. Entonces, con cierta probabilidad se corta la arista si no ocurre la infección, ¿no? Ahora, sí, eso es si el nodo central es susceptible. Si el nodo central no es susceptible, es infectado, y empieza su proceso de recuperación. Igual con cierta probabilidad se recupera y vuelve a ser susceptible, y si le falla, pues sigue estando infectado. Se borra la copia original de la red, y la red ahora es la que está actualizada, ¿no? Entonces es fácil. ¿Cómo es la dinámica? Si tus vecinos están infectados, con cierta probabilidad te infectan, ¿no? Que es como lo último que vimos la vez pasada. Y si estás infectado, con cierta probabilidad te recuperas y vuelves a ser susceptible. No generas inmunidad.
Y esta es la parte que les decía. El Piximulator hace corre las tres funciones, ¿no? Inicializar, observar y actualizar. Entonces vamos a ver qué es lo que está haciendo esto. Entonces vamos a usar el de sys large graph adaptative, y lo corremos. Entonces ese nos va a abrir la pantalla del simulador y del o sea, del Piximulator, que aquí está con todo el código, y dice que no tiene ningún mapa de color que se llame Viridis. Entonces creo que es con minúscula, y si no, pues regresamos al que teníamos. Ahí está, ahora sí. Entonces está esa red pintada con moraditos y cosas amarillas. Entonces vamos a correr. Este amarillito de aquí es el único infectado que está en toda la población. Entonces, si le damos correr una vez, ese ya se le quitó la infección y ya fracasó. Entonces vamos a resetear. Ahí tenemos 2 infectados, 3 al tiempo 1. Aquí ya infectó a un vecino, pero salió otro por acá y se disipó, ¿no? Entonces vamos a cerrarlo un momento. Vamos a cambiar la probabilidad de infección. Quiero usar un poco menos de nodos y vamos a darle una probabilidad de infección de 0.4 y una probabilidad de recuperación de 0.2. Vamos a cambiarlo, y vamos a ver si cambia en algo la dinámica. Ahí está. Ahora sí, ahí está, y se sigue muriendo. Entonces vamos a mientras más chiquito esté la población, más probable es que se muera rápido la infección. Ahora, si aumentamos la probabilidad de formar una arista nueva, ahí puede cambiar la dinámica, ¿no? Tenemos más aristas, seguimos teniendo el mismo número de nodos, pero tienen más conexiones. Aquí no se ve nada. Ahí están 2. Ahí está. Entonces, si aumentamos la posibilidad de contactos, cambia la dinámica. Tenemos más infectados y la epidemia cunde. Cuando restringimos, y eso es lo importante ahorita con el coronavirus, cuando restringimos los contactos efectivos entre personas infectadas y susceptibles, entonces cortamos la epidemia. Esto no lo podemos argumentar del todo bien con ecuaciones diferenciales. Necesitamos más herramientas. No me voy a cansar de insistir en eso. Necesitamos más herramientas, sobre todo en estos problemas que implican la vida de personas. Bien, entonces ese es el modelito de redes que vimos la última vez.
Podemos también jugar con la... Miren, aquí ya hay varias cosas desconectadas. Podemos jugar también con la topología de la red, ¿no? En vez de un Erdos Renji, preguntar qué pasa con la Barabasi. Aquí ya se disipó. Tardó 700, casi 800 pasos en disiparse la infección, pero tuvo que haber una constante pérdida de enlaces, ¿no? Es decir, aislamiento de las personas. Ya dejó de haber contactos efectivos que pudieran contagiar a personas. Y queda una red bien dispersa, ¿no? Pero bueno, dejamos por el momento las redes. Entonces, el otro modelito, el otro tipo de modelo que quería revisar con ustedes hoy es los modelos en autómatas celulares. Para los autómatas celulares vamos a tener otro tipo de configuraciones, ¿no? ¿Quiénes son los elementos de esta cosa? ¿O qué es un modelo en autómatas celulares, ¿no? Entonces, un autómata celular es una tupla con 4 elementos. G es una retícula. Es el conjunto de celdas. Pueden ser celdas cuadradas, celdas hexagonales, etcétera, ¿no? E es un conjunto de estados. Estos son estados finitos, son estados discretos. Pueden ser prendidos, apagados, medios apagados, etcétera, ¿no? Tenemos U, es son vecindades locales. Ahorita hablamos un poco de vecindades. Y F es una función de transición de estado. ¿No? Es decir, vamos a tener un conjunto de celdas arregladas de alguna forma, ¿no? Pensemos de momento, y en los ejemplos que vamos a ver va a ser así. Y tenemos un conjunto de celdas cuadradas. ¿Y qué va a hacer cada celda? Pues formalmente pues es una computadora, ¿no? Es algo que recibe una entrada y te da una salida. Procesa una entrada, un conjunto de entradas y te da una salida. Y vamos a tener aquí de dos sopas. Tenemos una opción donde los vecinos, por ejemplo, de esta celda son este y este. A esa versión se le llama una vecindad de von Neumann.
Ahora, si tuviéramos, en cambio, que los vecinos de esa amarilla son todos estos azules, a esa se le llama una vecindad de vecindad de Moore, ¿no? Entonces, o bien tenemos una vecindad de 4 elementos o una de 8. Entonces, son las dos opciones. Estas son los conjuntos que representan las U's, ¿no? Para cada celda tenemos un tipo de vecindad U. Ahora, cada celda de estas tiene una... O sea, cada X, Y en G tiene alguna propiedad, ¿no? Es decir, es X, Y con su propiedad que es el estado. Ahora, el estado se puede representar como un vector, pero generalmente al menos en los que vamos a ver, pues cada una de estas cosas tiene asociado un número, ¿no? Un número que es un elemento del conjunto de estados. En el primer ejemplo que vamos a ver, E simplemente es 0 o 1. Prendido, apagado, vivo, no vivo. Y a ese tipo de autómatas se le llaman autómatas binarios. Podría ser infectado sano, infectado saludable. Y en el segundo ejemplo que vamos a ver, pues tenemos una mayor cantidad de estados y una regla que es ligeramente más interesante. ¿Qué es lo que va a hacer la función de cambio de estado, de transición de estado? Entonces, F va a depender del tiempo y de la vecindad de la XY, ¿no? Entonces, si algo pasa con los vecinos, el estado, digamos Z, esta Z de aquí es el estado de la celda XY al tiempo t, así lo podemos poner. Entonces, esta función bueno, depende de esto y depende también del estado Z, ¿no? Del estado de XY al tiempo t, y esto va a definir el estado del XY al tiempo t más 1. Es decir, el estado a cierto tiempo de cada celda, que pueden representar individuos, pueden representar comunidades de individuos, un espacio geográfico, lo que sea, va a depender del estado de los vecinos, ¿no? Y del estado actual. Es decir, pensando en epidemias, si uno está infectado, puede infectar a los demás con cierta probabilidad, pues, pero si uno no está infectado, no infecta a nadie, ¿no? Ahora, ok. Entonces esos son los elementos de un modelo en autómatas celulares. El Stephen Wolfram clasificó estos modelitos, estos autómatas, en 4 clases. En uno, y esto es una clasificación fenomenológica. Los de tipo 1 exhiben un comportamiento con puntos fijos.
después de cierto número de iteraciones se queda en un solo con una configuración fija de estados que son que podríamos pensar que son puntos fijos en el espacio de fases de nuestro sistema. El, el segundo son estructuras periódicas, exhibe estructuras periódicas, que es el equivalente de nuestros ciclos límite en ecuaciones diferenciales. El tercero son patrones caóticos. Y el cuarto se le llama patrones complejos. ¿Qué es lo que diferencia este caótico de este complejo? Que este tiene correlaciones de larga distancia. ¿No? Es decir, lo que afecta de un lado donde no son exactamente vecinos, cambia la dinámica con correlaciones de larga distancia. Ok. Y el primer ejemplo que vamos a ver es el juego de la vida. De Conway. Conway propuso una regla de transición para unos autómatas arreglados en una retícula cuadrada bidimensional, porque esto se puede jugar también en dimensión 1 y en dimensión 3. En dimensión n en general. Y bueno, Conway propuso una reglita. Conway no le llamó el juego de la vida, ¿no? Propuso una regla, hizo el análisis, luego les mando el artículo y alguien más le puso al publicarlo en la revista Science, o Scientific American. Bueno, en una de esas dos revistas lo publicaron como el juego de la vida. Este autómata tiene la función de transición al tiempo que depende del tiempo t de xy y de su vecindad. Y va a depender concretamente de una función s que depende de x y al tiempo t y de la vecindad, ¿no? O sea, esta depende implícitamente de esta, explícitamente de esta, que depende a su vez de estos tres. Ahorita escribo quién es esta. Entonces en este sistema los estados, les decía, son 0 y 1, prendido, apagado, vivo o no vivo, etcétera. Entonces una celda va a estar en estado 1 o prendido si el s de x, ahorita vemos quién es s, es igual a 3. Va a estar prendida al tiempo t más 1 si s de x es igual a 2 y el estado de xy xy, s de xy al tiempo t es 1, es decir, va a seguir siendo el mismo, se queda invariante si esta s es igual a 2, y en otro caso vamos a tener que se apaga, ¿no? O continúa apagado si estaba apagado.
¿Quién es esa S? Pues es la suma de los estados de los vecinos, ¿no? La suma al tiempo t de los estados de los vecinos. Es decir, si tengo 3 vecinos que en el tiempo anterior están prendidos, yo me voy a prender, independientemente de que esté apagado o prendido. Si yo estoy prendido y tengo 2 vecinos prendidos, sigo prendido. Pero si tengo 4 vecinos prendidos, digo, no, esto no puede ser así, y me apago. Si tengo un solo vecino prendido, me pongo triste y me apago. Entonces, esa es un poco la dinámica. Vamos a ver una implementación en Python. Y luego podríamos ver una en NetLogo, pero no sé si nos da tiempo hoy. Ok. Entonces vamos a ver la implementación de Sayama de esto. A ver, primero veamos el código y ahorita vemos la implementación. A ver, aquí está. Entonces, en estos modelos de autómatas celulares, lo que hace Sayama es declarar el tamaño de la retícula, en este caso es de 50 por 50, y una probabilidad inicial de que esté prendido, que esté en estado 1 cada celda. ¿Qué es lo que se hace aquí? Entonces config es una matriz de puros ceros, ¿no? De tamaño 50 por 50, y se recorre, ¿no? Para X en la primera, en la que define las columnas, y Y que define las filas y las columnas. Si tiramos un aleatorio y queda menor que la probabilidad de esta init prop, entonces el estado es prendido, y si se pasa de esa, entonces es apagado. Y entonces ese config XY va a ser el estado. El config XY pues es el elemento XY de la matriz esta grandota, y se va a definir como lo que salga de esta tirada de moneda, ¿no? Ok, y next config pues va a ser va a ser una matriz vacía, es decir, con puros ceros de ese tamaño, ¿no? Observe es simplemente pintar cuadritos del color definido por el estado de cada celda, ¿no? Entonces este semap binary pues es negro blanco, y pues lo que se hace es pintar la matriz config en la ventanita gráfica, y se le pone una etiqueta, ¿no? En qué tiempo, de qué tiempo se está hablando. Entonces, ¿cómo es la dinámica? Pues es lo que habíamos definido, ¿no? Cómo se va a actualizar la matriz de estados. Se cuenta número de vivos para cada vecindad, ¿no? Entonces, estas DX y DY son los vecinos de cada una de las celdas. Entonces, estamos agarrándonos una celda en particular, digamos la XY, y nos preguntamos por su configuración. Su estado va a ser el elemento XY de la matriz config. Los vecinos pues están en una
en una vecindad de Moore, ¿no? Y entonces son el que está a la izquierda y recorremos tres, ¿no? El -1, el 0 y el 1. Eh, para arriba y para abajo, ¿no? Para izquierda y para derecha. El número de vivos, pues son los estados de los estados de los vecinos, ¿no? Si el estado es 0 y el número de vivos es 3, se cambia el estado a 1, ¿no? La S es 3 y estábamos apagados. Si el estado es 1 y el número de vivos es menor que 3 o mayor que 4, entonces el estado es 0. Y esta regla ya contiene la otra, o sea, es otra forma de escribir lo que hicimos en el pizarroncito electrónico. Y nada, config y nextconfig pues intercambian de lugar, ¿no? Nextconfig va a ser la matriz de ceros y config va a ser la que se estuvo construyendo con esta dinámica. Ahora sí vamos a ver la simulación. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos 50 por 50 y unas están prendidas, que son las blancas, y las otras apagadas. No, las negras son las que están prendidas, perdón. Entonces ese es un tipo de comportamiento. Si se fijan, tenemos estos cuadritos que dejaron de moverse. Allí tenemos un comportamiento de punto fijo. Tenemos, por ejemplo, estas que son ciclos límite. Tenemos comportamiento caótico por acá, pero tenemos correlatos largos también, ¿no? Entonces es un autómata que exhibe los 4 comportamientos fenomenológicos de Wolfram. Vamos a volverlo a correr. Ahí está. Y esencialmente tenemos esos comportamientos todo el tiempo, independientemente de las condiciones iniciales, ¿no? Ahí está. También depende de la probabilidad que le damos al inicializar, ¿no? Ahí pueden hacer ustedes el experimento de qué pasa si cambian esas probabilidades. Ahí está, ¿no? Esencialmente tenemos los mismos comportamientos una y otra vez. Y los atractores todos son parecidos, ¿no? Estas crucecitas, estos vecinos todos juntos. Tenemos estos ciclos. Y esas especies como de peces que se están moviendo, ¿no? En fin. Entonces, para terminar la sesión de hoy, quiero revisar un poco lo que se llama el autómata o el modelo en autómatas de Greenberg Hastings. Y vamos a ver un tipo, una versión igual en Python del Greenberg Hastings. La regla de básicamente, aquí tenemos un sistema SI, ¿no? De hecho es
lo podemos considerar un SIR S, ¿no? Vamos a tener una cantidad de estados que son infecciosos, una cantidad de estados que son recuperados o hacia la recuperación, y una vez que dejan este estadio vuelven a ser susceptibles. ¿No? Entonces, el conjunto de estados es 0 si es susceptible, 1 hasta S si están infecciosos o infectados, y S más 1 hasta, a ver, no, 1 hasta A, perdón, A infectados, A más 1 hasta G menos A, estados recuperados, y la regla es que de G menos A vamos a pasar a 0, ¿no? Entonces la función de transición voy a poner nomás así XY, pues es que, y depende igual de una cosa S que es la suma de los estados de los vecinos. Este es bueno, de hecho sí, estos S son solo los infectados. 1 va a estar en estado 1 si ZX, es decir, el estado de XY al tiempo t es igual a 0 y hay más de un infectado entre sus vecinos. Va a ser un estado intermedio, pero siempre el estado que sigue si 0 menor que Z menor que A, y va a ser 0 en cualquier otro caso, ¿no? Que G menos A, ¿no? Va a ir transitando esto entre estados, ¿no? Voy a quitar mi cámara para que se vea todo el pizarrón. Entonces, si tenemos una cosa que no es el primer estado infectado, pues siempre se va a ir al siguiente estado, es decir, no regresa inmediatamente al estado susceptible, sino que sigue su transición en la enfermedad y irremediablemente, ¿no? Hasta que llega al estado GA, y a partir del GA no le queda de otra que volver a ser susceptible. Los susceptibles se van infectando y los infectados pasan por todas las etapas de la enfermedad al siguiente paso. Y aquí el resultado importante es el teorema de la persistencia, que le llaman, o de condición de persistencia, que justamente es el resultado de Greenberg y Hastings. Entonces
si A más G es mayor o igual que 3 y 1 menor o igual que A menor o igual que G menos A sobre 3, con A y G mayor o igual que 1, entonces una configuración es persistente si y solo si existe algún tiempo prima tal que existe un ciclo continuo WT de la configuración distinta de 0. Ahora, ¿qué es un ciclo? Este es el número de vueltas de un ciclo. El ciclo es la C. Y el ciclo pues es una tupla ordenada de estados, ¿no? Pensemos de la siguiente forma. Empezamos con alguno de los, o sea, si tengo este estado y este otro estado de todos los posibles, en el autómata de Greenberg-Hastings lo podemos ordenar en un circulito, ¿no? Y aquí podemos medir la distancia, ¿no? Entonces, si yo tengo este estado y al rato tengo este otro, tengo dos formas de medir la distancia. Una es darle toda la vuelta y otra es simplemente quedarme con este arco. Se escoge la de menor distancia. Y entonces un ciclo es, o decimos que hay un ciclo continuo si la distancia está estos arcos mínimos, la distancia entre dos estados de celdas vecinas al tiempo t es menor o igual que el parámetro A de los posibles infectados, ¿no? Ese es un ciclo continuo. Y el número de vueltas del ciclo pues es la suma de las distancias de todas las celdas vecinas, ¿no? Entonces, si las celdas vecinas van formando esos ciclos continuos, entonces vamos a tener una configuración persistente, lo cual implica una epidemia en el caso de que estemos hablando de infecciones, de enfermedades infecciosas. Ahora, entonces, ¿qué pasa? También tenemos una implementación de este tipo de autómata, se llama hospedero patógeno. Nada más quiero ver la simulación. Ahorita vemos la regla si quieren rápidamente. Y qué es lo que está pasando. Si se fijan, hay los estados azules, los estados verdes y los estados rojos, ¿no? Entonces esa es en esencia la idea del Greenberg-Hastings. Esta es lo que se ve en la simulación y el código, aquí lo tengo, ¿cómo es la regla? Pues si tienes estado 0 y tus vecinos hay algunos enfermos, entonces tu estado va a ser 1 y pasa a ser el estado 2 si tienes vecinos, si tu estado anterior era 1, ¿no? Entonces, cuando estás en estado 2 pasas a estado 0.
Esa es en esencia la dinámica. En este solo tenemos 3 estados, pero podríamos tener una implementación con más estados, ¿no? Y si se fijan, si se fijaron en la simulación, pues lo que se tiene en esencia es una difusión, ¿no? Se ve como una difusión. Entonces esa es la idea del autómata de Greenberg-Hastings. Podemos hablar un poco más de esto en la siguiente sesión, y me gustaría hacer un ejemplo de modelación basada en agentes para epidemias. De momento dejémosla aquí y nos vemos en la siguiente sesión. Creep and crawl till you fall into the old dark well.